hemos resuelto y luego hemos tomado la decisión después de validar, ¿no? Quiero decirles que esta solución, desde luego que es la única, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que mezclando de otra manera el maíz con la soya, siempre van a encontrar un precio mayor del que hemos sacado, ¿no? Mezclando de cualquier otra manera, entonces siempre van a encontrar un mayor precio. Ese es el concepto básicamente de la solución de una programación lineal. Optimizar los recursos, en este caso, reduciendo los costos de operación de una granja donde se dediquen a criar algunos cerditos, ¿verdad? Esa ha sido la solución. Y como les digo, no hay otra. En caso de que nosotros quisiéramos hacer un análisis de sensibilidad, posiblemente podemos encontrar otras soluciones, pero lógicamente cambiando algunos parámetros, ¿no? Parámetros quiere decir, por ejemplo, en vez de 800, podemos decir qué pasa si es 900, si es 1000, por ejemplo, ¿no? O también podemos ver qué pasa si el precio cambia del maíz y de la soya. Entonces la pregunta sería, ¿hasta qué precios pueden modificarse estos productos para que siga siendo el mismo área factible, ¿no? Sigue siendo la solución, lógicamente va a variar el Z, ¿no? Entonces, básicamente esa etapa la vamos a hacer después, ¿no? Ahora todavía decimos definitivamente que esa es la solución y esa sería la toma de decisiones. Aparte podemos hacer un análisis de sensibilidad para darle todavía más herramientas al granjero, en este caso, para que pueda prever algo, ¿no? ¿Qué pasa si la soya sube? ¿Qué pasa si hay un año seco donde el maíz sube o baja, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que el granjero tiene que sopesar. Bien, vamos a hacer otro ejemplo de una programación lineal. Y por favor, ¿se puede leer eso? ¿Pueden leer o lo agrando un poco más? ¿Pueden leer? Se lee bien. Muy bien. ¿Qué les parece si resolvemos también este problema de programación lineal, que parece ser un poco diferente de los otros? A ver, vamos a leer. Todos por favor vamos a leer. Dice, una compañía puede publicitar sus productos por radio y televisión. Su presupuesto es de bolivianos 1000 por mes. Cada minuto de publicidad en radio cuesta bolivianos 5. En cambio, por televisión cuesta bolivianos 100 el minuto. La compañía quiere utilizar la radio por lo menos 2 veces más que la televisión. La experiencia nos indica que cada minuto de anuncio en TV genera 25 veces más ventas que un minuto de radio. Determine la asignación óptima del presupuesto por mes en la publicidad. Entonces, a pesar que seguramente muchos de ustedes ya conocen este problema, pero tiene algunas características un poco diferentes, ¿no? Y yo recomiendo siempre que nos podemos equivocar en plantear el problema y vamos a encontrar, si metemos basura, vamos a encontrar basura, ¿no?
siempre les recomiendo que hagan paso a paso, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta que si algo no funciona bien, ¿no? Entonces vamos a ver acá la solución. El primer paso siempre es determinar las variables. Entonces, ustedes me tienen que decir cuáles serían las variables para este problema. Dice, determine la asignación óptima del presupuesto por mes en publicidad. ¿Cuáles serían las variables? ¿Cuántas variables habrían además? ¿Cuál sería la primera variable? Radio. Publicidad en radio, ¿no? En radio. ¿Y cuál sería su unidad de medida? Vamos todos, por favor, opinen. ¿Cuál sería su unidad de medida? Bolivianos mes. No, no es bolivianos. Unidad de medida sería minutos por mes. Minutos por mes. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo que el presupuesto es por mes. Entonces sería minutos por mes. La otra variable, desde luego, ya básicamente sería la publicidad en la televisión. Y también sería minutos por mes. ¿Habrá otra variable más? No hay. Entonces verán ustedes que este problema tiene dos variables. Por lo tanto, posiblemente podemos utilizar el método gráfico. ¿Cuál sería la función objetivo? ¿Cuál sería la función objetivo? ¿Quién me dice? ¿Es una maximización o una minimización? Maximización. ¿Maximización? ¿Qué tenemos que maximizar? Las ventas, ¿eh? Las ventas. Generación de ventas. Generación de ventas. O sea, en ese caso, no son ventas efectivas, sino simplemente tendríamos que decir cómo podemos generar más ventas. Y lógicamente tendría que ser por minuto. ¿No? Porque aquí nos dicen que se genera 25 veces más las ventas que un minuto por radio, ¿no? Entonces, lógicamente, en este caso sería generación de ventas por minuto y lógicamente tendría que ser 1 por X1 más 25 por X2. Esta sería la generación de ventas porque dice que por cada minuto se genera 25 veces más ventas que por el minuto de radio. Entonces, la relación sería 25-1 de la publicidad en radio y en televisión. Entonces, aquí sería 1 sería generación de ventas. X1 dice minutos por mes. Entonces, minutos con minutos se va y quedaría ventas, el mes se va
que dirían ventas por minuto, ¿no? Esa sería entonces la función objetivo. ¿Cómo puedo, con la publicidad de radio y televisión, cómo puedo generar la mayor cantidad de generación de ventas? La mayor cantidad de generación de ventas. Si sabemos que el mercado nos dice, o la experiencia indica, que hay esta proporción de 25-1. Bien, habrá algunas condicionantes. Sujeto A. ¿Cuáles serían las condicionantes? Uno dice, una de las condicionantes podría ser que el presupuesto máximo es 1.000 por mes, o igual también si quiere, ¿no? Aquí no dice como máximo, dice el presupuesto es de bolivianos 1.000 por mes. Pero podemos sobreentender de que dice que no podemos pasar de este presupuesto. No podemos pasar de este presupuesto, ¿no? Se sobreentiende. A veces hay explicaciones implícitas, ¿no? Pero puede ser 1.000 también, si quieren, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste ahora el presupuesto? ¿Qué me dice? ¿Cuánto cuesta la radio? 5 bolivianos por minuto. Si multiplicamos por X1, vamos a tener X1 minutos por mes. Entonces, ustedes pueden ver que aquí estaríamos hablando, si multiplicamos esto por esto, vamos a tener de un costo, de un costo de gasto, que sería 5 bolivianos por X1 por mes. Entonces, ese sería el gasto de los minutos por mes. Lógicamente, este es por la radio. Por la televisión sería también 100 por X2, que también este sería el presupuesto para la televisión. Y lógicamente acá podemos poner menor o igual a 1.000. Y aquí tenemos que poner su apellido, bolivianos por mes. Pues creo que estamos en la misma condición. Esta es una limitante, ¿no? Que no podemos gastar más de 1.000 bolivianos por mes. No podemos gastar más de 1.000 bolivianos por mes. Y lo que gastamos en la publicidad por radio es esto, y esta es la publicidad por televisión. Entonces, esta es una limitante, una condicionante. La otra condición, ¿cuál sería? Sería esto, ¿no? La compañía quiere utilizar la radio por lo menos 2 veces más que la televisión. ¿No? Eso lógicamente podemos escribir así, ¿no? X1 dice que tiene que ser por lo menos 2 veces más que la TV. Ese también es una limitante, ¿no? Quiere decir que no podemos, queremos poner radio y televisión, sabiendo que hay una diferencia, ¿no? Entre la radio y la televisión. También, lógicamente, el costo es también alto, ¿no? Habrá otra más. La experiencia, bueno, si hemos usado, determine la asignación óptima del presupuesto por mes en publicidad. Acá, por ejemplo, miren, no están preguntando cuánto es el costo, ¿no? Cómo se puede minimizar el costo, nada, ¿no? No están diciendo cómo se puede minimizar el costo. Más bien dice cómo podemos asignar la publicidad en radio y en televisión, ¿no? Para generar más ventas
Esa sería la función objetivo, ¿no? Para generar más ventas. ¿Cómo puedo asignar, ¿no?, el presupuesto por mes? Tendría que ser para generar más ventas. Mi objetivo sería maximizar las ventas, pero lamentablemente tengo estas limitaciones o estas condicionantes. Tengo un presupuesto y además quiero, dice, por alguna razón, quiero colocar la publicidad en radio el doble que en televisión por minuto, ¿no? Y eso genera también un presupuesto, ¿no? Esto también podemos decir así, minutos por mes. Pero como conocemos el costo de los minutos, ¿no?, también podríamos hablar también, si multiplicamos por algún factor, escuchen bien, lo puedo convertir también en bolivianos por mes. No se olviden que aquí no puedo yo poner bolivianos por mes, tengo que poner minutos por mes. A veces aquí nos equivocamos, ¿no? El concepto sería minutos por mes. Pero si quisiera volverlo en bolivianos por mes, lo que tengo que multiplicar aquí es por un factor. Pero vamos a mantenerlo así, minutos por mes. Muy bien. Como no hay más condicionantes, tenemos que decir nomás que este problema sí cumple con la ley de la no negatividad, ¿no? Porque no podemos hablar, en este caso, de valores negativos, ¿no? No habría una publicidad negativa ni en radio ni en televisión. Eso quiere decir. Bien, jóvenes, les voy a dar 5 minutos para que ustedes personalmente, y me muestran después, ¿no? Me muestran cómo plantean la solución gráfica de este problema. Solución gráfica, hagan por el método gráfico. Cada uno de ustedes, por favor, agarren sus escuadras y vean si es fácil o no resolver esto. Vean, lo más difícil ya hemos hecho. Ahora viene la parte más fácil, que es justamente el método. Y es el que nosotros también tenemos que aprender, ¿no? Entonces vean ustedes, no solamente aquí vamos a enseñar a cómo se aplica el método, sino también en qué consiste el problema. Tenemos que imbuirnos cuál es el problema, ¿no?, y qué variantes también más adelante podría haber, ¿me entienden? Entonces, en un análisis de sensibilidad, nosotros tenemos que saber de qué se trata el problema y cómo hemos planteado el problema. Muy bien, 5 minutos, cada uno de ustedes. Y me van a dar acá la solución. X1, X2 y Z. Vamos, hagan ustedes el método gráfico. Tal vez esta ecuación la podemos convertir también en X1 menos 2X2 mayor o igual a 0. También es mejor manejar así, ¿no? Más ordenado, más organizado.
Pasaron los 15 minutos. ¿Alguien ha terminado? ¿Alguien ha terminado? A ver, vamos a hacer un ejercicio acá. En este caso, como hay solamente dos ecuaciones, posiblemente la solución sea un poquito más fácil, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, acá 5x1 más 100x2. A ver, lo vamos a igualar esto a 1000. O sea, como hay solamente dos ecuaciones, y ustedes saben que solamente con dos ecuaciones mínimo se puede resolver un problema, entonces, en este caso, no tenemos muchas ecuaciones de restricción. Tal vez la solución solamente sería resolver este sistema con dos ecuaciones con dos incógnitas. Sí. Podemos usar cualquier método. Por ejemplo, podemos usar este método, multiplicar por menos 5. Y esto va a ser, lógicamente, más 10. ¿Sí? Y esto con esto se va a ir. Y aquí voy a tener 110 igual, si sumo, ¿no? Si sumo igual a 1000 de x2. Resolviendo el sistema, podemos encontrar tal vez x2. x2 va a ser 1000 dividido entre 110. A ver, ¿quién tiene esa maquinita? 9,091. 909. Sí. Y x1, el doble. 2 por 909 serían 18, digamos. Esa sería la solución. ¿Y z cuánto sería? Z, aquí tendríamos que multiplicar 18 más 25 por 909. ¿Cuánto da esto? $245.43. 245.43 veces, ¿no? Veces, podemos decir aquí, de generación de ventas, ¿no? Por minuto. Pero lo que interesa acá es cuántos minutos tengo que asignarle a la radio y cuántas a la televisión. Aquí están viendo acá, si sumamos 909 más 18.18, en realidad yo tengo que asignar 27.27 minutos, ¿no?, de publicidad de los cuales
9 será para TV y 18.18 para la radio. Y si hacemos cuentas, 9 por 25 más 18.2, ¿no? me va a dar un, no, 5 por 9, ¿no? Por 9 más 100 por 18, me va a dar un presupuesto de 1.000 bolivianos. Y además estoy cumpliendo con que la asignación es el doble en la radio que la televisión. Pero vean ustedes, hemos resuelto, este caso es un poco especial, ¿no? Porque solamente hay 2 ecuaciones de restricción. Y si hay un área factible, entonces seguramente esto tiene solución. Hemos validado y cumple, ¿no? También ustedes que aquí sale 1.000 y esto cumple, ¿no? Que sale x1 es igual al doble de x2. Entonces cumple. Pero el método gráfico también les va a decir eso, ¿no? Seguramente así han sacado, ¿no? Pues acá tiene que haber, decir, x1 es 18.18 y esto sería 901. Pero siempre pongan su apellido, que sería en este caso minutos por mes. Minutos por mes. Eso es. No podemos decir 18. Generalmente los estudiantes me ponen 18.18 y listo. Ni siquiera no saben ni qué es 18. Son piedras, son tomates. ¿Qué son? No sé, ¿no? Pues tiene que ser así, ¿no? Usted tiene que asignar 18.18 minutos en la radio y 909 minutos en la televisión cada mes. De manera que usted va a gastar 1.000 bolivianos cada mes, ¿no? Con la relación de 2:1. Eso es. Entonces, lógicamente, en la consecuencia va a ser que posiblemente se pueda generar 245.43 veces las ventas en cada minuto. General, posiblemente. De repente hacen cola emitiendo, o sea, puede ser más también, ¿no? Entonces, lógicamente, esto de decir 240, no son ventas, ¿no? Son generación, ¿no? Porque aquí dice que se genera 25 veces más ventas que la radio por minuto, ¿no? Pues eso seguramente ellos han obtenido en base a alguna experiencia, ¿no? Alguna experiencia. No sabemos en realidad si se va a cumplir o no, pero si ellos dicen que es así, seguramente va a salir así, ¿no? Entonces, en la toma de decisiones, jóvenes, por favor, siempre hablen con propiedad, escriban un informe, no digan pues 245.43, ¿qué? ¿Bolivianos? No, no es boliviano, son veces de generación de ventas, ¿no? Pero en cada minuto, ¿no? Entonces, ese va a ser mi resultado, mi maximización, ¿no? Siempre y cuando yo asigne tantos minutos a la radio y tantos minutos a la televisión. Así, siempre y cuando yo asigne ese presupuesto, ¿no? O esta asignación, por dice aquí, determina la asignación óptima del presupuesto por mes. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que hablar. Generalmente yo les quiero comentar, siempre los estudiantes, cuando me ponen toma de decisiones, me dicen, máximo Z 245.43, ¿qué? No le ponen. X1 18 no le ponen, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo entender? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? Tienen que hablar con propiedad, tienen que escribir con propiedad, así como está acá. Ese sería el espíritu de este problema. Todo el mundo en este problema cree que podría ser, por ejemplo, o minimizar el presupuesto o maximizar las ganancias, pero aquí no hay ningún tipo de ganancia.
No, aquí es una asignación del presupuesto, ¿no? Entonces, una cosa podría ser, se puede también, si ustedes ven el problema, también ustedes podrían plantear un problema donde queremos minimizar el presupuesto. Queremos minimizar el presupuesto. Entonces, en todo caso, si es para minimizar el presupuesto, ¿no?, tendría que ser mayor o igual a 1,000 bolivianos. ¿Sí? No puede ser menor, ¿no?, si queremos minimizar el presupuesto. Pero ustedes podrán ver, aquí también se puede plantear de otra manera, no es la única. No es la única. Pero, ¿cuál sería el objetivo? Aquí no es gastar menos. Ya tengo mi presupuesto. Ya tengo mi presupuesto. Aquí, lógicamente, el objetivo es que tenga la asignación de la publicidad, tenga el efecto, ¿no?, lo más favorable, ¿no?, lo más óptimo, el efecto, que tenga más efecto, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la realidad, tal vez estos valores no son tan reales, pero sabemos nosotros que evidentemente la televisión, el minuto de televisión cuesta mucho comparando con el minuto de radio, sabemos eso. Pero la radio también tiene su efecto porque llega a algún sector que no usa la televisión, por ejemplo, ¿no?, dependiendo de qué producto se trata, ¿no? Ustedes saben que en el campo pronto, todavía en la actualidad, no hay mucha televisión, pero sí hay mucha radio. Con su efecto debe ser por ahí, ¿no?, a ese área. La televisión es para otra gente, sí. En fin, tantas cosas que podemos hablar. Y eso vamos a hablar cuando quisiéramos hacer un análisis de sensibilidad. ¿Alguna pregunta? No hay. Bien, aquí corresponde una práctica que se los voy a preparar para mañana. Ahora vamos a hablar de otro método de cálculo que se llama el método simplex. ¿Está Diego por ahí? El auxiliar Diego está por ahí. No ha entrado Diego, ¿no? Bueno, no importa. Quería recomendarle que debemos hacer ya varios ejercicios de aplicación en programación lineal por el método gráfico, ¿no? El auxiliar por lo menos se les va a preparar seguramente unos 2 o 3 ejercicios de aplicación que ustedes sería bueno que asistan, y también seguramente les va a plantear también un buen número de problemas para que ustedes hagan, ¿no? También en el Taja hay varios problemas que ustedes deberían empezar a estudiar, ¿no? Por la experiencia que tengo, jóvenes, escuchen bien, la parte más complicada creo que es el de armar el problema, ¿no? El de plantear el problema mediante ecuaciones. ¿Cuántas veces yo planteo esto? A ver, los estudiantes ya ni quieren leer. Se van nomás a la pregunta 2 o a la pregunta 3. No hacen la pregunta 1, que generalmente es una pregunta de estas, ¿no? Pero no siempre. Le puedo poner también el 2 o el 3. Pero muchos estudiantes no hacen esto y no me parece bien. Si no hacen esto, quiere decir que en realidad no están entendiendo el problema. No es, lo más fácil es resolver. Si yo les digo aquí, a ver, resuelvan esta ecuación, no sé, una ecuación cualquiera, sin decirles de qué se trata, si máximo, cualquier cosa, ¿no? 3x1 más 6x2 menos 5x3, cualquier, seguramente sujeto a una serie de ecuaciones, sí. Seguramente acá ustedes lo único que van a hacer es meter esto a la computadora y les va a salir un resultado. Pero, ¿qué interpretación le pueden dar a ese resultado? Lo único que van a decir, x1 vale tanto, x2 vale tanto, x3 vale tanto, z vale tanto.
Listo. No se trata de eso. En esto no se trata de eso, porque aquí yo quiero que ustedes perciban, porque en realidad ustedes no lo van a hacer, lo hace la computadora, la máquina de calcular, todo, pero yo quiero ustedes que perciban cómo se hace, cómo resuelve, cómo analiza, ¿no? Y cuáles serían los parámetros de cambio para hacer un análisis de sensibilidad. ¿Sí? Entonces, lógicamente, el problema es más que todo es sensibilizar a los estudiantes el concepto de la optimidad, el concepto de la optimidad. Y para encontrar soluciones óptimas, a veces es necesario resolver ecuaciones. A veces es necesario resolver ecuaciones. Seguramente ustedes a la larga de su vida van a tener mucha práctica de esto. Es posible que ustedes inclusive los resuelvan mentalmente, ¿no? Haciendo algunas cábalas, etcétera, etcétera. Es posible, ¿no? Hay muchos hombres exitosos en la vida que no aplican esto, pero indirectamente aplican, porque ellos saben qué es lo óptimo, saben cómo es ahorrar un minuto de tiempo en hacer alguna actividad. Saben que el tiempo vale oro, porque ese es nuestro refrán, ¿no? El tiempo vale oro y un minuto vale tantas onzas de oro, ¿no? Y un segundo tanto. Así que ese es el concepto de la optimidad, ¿no? Reducir tiempos, por un lado, o maximizar ganancias, ¿no? En este caso, en este problema, aquí estamos acomodándonos a un presupuesto asignado para generar la mayor cantidad de resultado en ventas. La mayor cantidad de resultado en ventas, ¿entiende? Entonces, este es otro concepto. No solamente es maximizar ganancias, ni minimizar tiempos. También puede haber este otro concepto. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, por eso les digo, cualquier método de estos, en realidad, solamente son algoritmos matemáticos, ¿no? El método simplex se puede utilizar en vez del método gráfico, ¿no? Y también cualquier otro método que ustedes tengan a la mano. El método simplex es un método que tiene que ver un poco con la teoría matricial, ¿ya? Y son algoritmos que usamos para resolver más fácilmente sin utilizar el método gráfico. El método gráfico es muy limitativo, solamente se limita a 2 variables, ¿no? Si quieren hacer 3 variables, tendrían que dibujar unas coordenadas en el espacio, ¿no? O de 4, peor todavía, ¿no? Entonces, el método simple, en cambio, puede resolver problemas de programación lineal para n variables y n ecuaciones de restricción. Es un método mucho más completo, ¿de acuerdo? A ver, vamos a plantear el problema. Inge, muy buenos días, disculpe, le habla Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Inge, disculpe, me estaba buscando. Sí, estaba preguntando nomás por vos, ¿no? En realidad tú no tienes ninguna obligación de estar en la clase. Solamente quería decirte que por favor, no sé si ya estás haciendo alguna práctica ya, quisiera que prepares algunos ejercicios o ya has hecho del método gráfico por el momento, tal vez unos 2 o 3. Sí, Inge, perfecto. Un día ya resolvimos ejercicios por el método gráfico. También me preocupé mucho porque tengan instalado el Tora y muchos ya lo tienen bien instalado para poder resolver también los ejercicios. Vamos a empezar a resolver más ejercicios del método gráfico, Inge, y cualquier práctica que vaya a ser igual le muestro. Sí, y también plantearles para que ellos resuelvan algunos ejercicios, ¿no? Sobre todo Sí. quiero, por la experiencia que tengo, siempre
si el estudiante tiene dificultad en la interpretación de los datos, ¿no? La interpretación de los datos. No es cuestión solamente de utilizar las escuadras, también ellos tienen que aprender a percibir, digamos, de qué se trata el problema y con todo, con las unidades de medida también, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, el método gráfico te lo dejo, Diego, para vos. Hazlo, haz 2 o 3 ejercicios. No hay problema. Yo voy a estar con el simplex un par de clases todavía. Y ya hay muchas variantes del simplex que tú conoces. Entonces, esto todavía nos va a llevar buen tiempo. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Bien, el método simplex es un método diferente al método gráfico. Consiste en utilizar un poco la teoría matricial, básicamente, y la técnica de Gauss-Jordan. Entonces, ustedes van a ver, vamos a plantear el mismo problema que conocíamos, creo que era maximizar Z igual a, ¿cómo era acá? Creo que era 5x1 más 4x2, ¿no? Y esto era en miles de bolivianos por día. Esto era maximizar las ganancias, ¿no? Y estaba sujeto a. A ver si me ayudan. Acá era, creo, (6x1 más 4x2 menor o igual a 24, ¿así era? X1 más x2 menor o igual a 6 menos x1 más x2 menor o igual a 1 y x2 menor o igual a 2. Esto estaba referido en toneladas por día. Donde x1 y x2 cumplen con la ley de la no negatividad. Revísenme, por favor, a ver dónde está ese problema. Aquí está, ¿no? 6 más 4x2 menor a 24, x1 más x menor a 6, menos x1 más x menor a 1, x2. 5, 4. Está bien. Muy bien. Básicamente vamos a analizar el mismo problema que hemos planteado, ¿no? Que es el problema de las pinturas, ¿no? La compañía Red Mixer y la compañía de las pinturas. Y entonces habíamos visto que consiste en maximizar las ganancias, ¿no? Vendiendo pinturas. X1 era pintura exterior en toneladas por día. Y X2 era la pintura interior también en toneladas por día. Entonces queremos maximizar las utilidades, las ganancias, pero está sujeto a estas condicionantes. Una de ellas, se trata de la materia prima M1 y se llama la materia prima M2. Este otro es el mercadeo, que no se puede vender más que eso. Mercadeo. Entonces aquí nos condicionan de esa forma. Vamos a ver, sin utilizar el método gráfico, cómo podemos interpretar por el método gráfico este problema. En primer lugar, el método simplex
tenemos que hacerlo paso por paso. El primer paso del método simplex dice que una vez que tenemos el problema, la programación lineal, de esta forma, vean ustedes las variables en la izquierda, los términos de independencia a la derecha, las desigualdades pueden ser mayor o menor, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógicamente la función objetivo que esté en relación con estas variables. Entonces, el primer paso dice, el método simplex, que se deben estandarizar las ecuaciones de restricción. ¿En qué consiste eso? Consiste en eliminar las desigualdades. Quiere decir que lo primero que, para aplicar el método simplex, hay que eliminar esto. O sea, no se puede meter a la computadora, o en el método simple no se puede resolver con este, porque estas desigualdades pueden ser mayor o igual, menor o igual, no siempre van a ser como estas. Entonces, en el método simplex dice que debemos eliminar las desigualdades para el primer paso. Eso querría decir que esta ecuación se va a convertir, vamos a hacer con azul, ¿no? Sería 6x1 más 4x2, pero como aquí dice menor o igual a 24, para que sea igual, para que esto sea igual, lógicamente yo tengo que aumentarle acá una variable más, algo más, ¿no? Porque esto dice que es el miembro de la izquierda puede ser menor o igual. Si fuera igual, esta variable sería 0. Si fuera menor, entonces sí tenemos que aumentar una variable que le vamos a poner así, S1. Y generalmente S es la nomenclatura de una holgura. Esta sería una holgura, porque estamos diciendo que esto más esto puede darnos un valor menor a 24. Entonces, para que sea igual, yo le tengo que aumentar la holgura. Este slack quiere decir holgura, ¿no? Y este 1 quiere decir que corresponde a la ecuación 1. Esta holgura, en caso de que 24 sea igual a 24, esta holgura puede ser 0. ¿Entienden? Puede ser 0. Entonces, en ese caso sí, yo estoy en condiciones de eliminar esta desigualdad. Si esta desigualdad fuera mayor o igual, aquí yo tendría que ponerle menos. Si esta desigualdad fuera mayor o igual, pues aquí yo tengo que ponerle menos. Así, entonces estaría igualando, ¿verdad? Entonces, todo depende de la desigualdad para utilizar este signo. En este caso es más, podría ser menos. ¿Sí? ¿Está comprendido? Entonces, con esto esta es la forma estándar, eliminar las desigualdades. Así nos vamos a evitar el manejar desigualdades, ¿de acuerdo? Entonces, la próxima ecuación sería x1 más x2. Como esto también dice que puede ser menor a 6, entonces acá correspondería también una holgura positiva, más S2. Esta es una variable en este momento. La holgura es una variable, que puede en algún caso, puede ser 0. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Dígame, señorita. En la,
en la ecuación lo 2 es x1 más 2x2. Oh, sí, sí, tiene razón. La que Gracias. Acá, ¿no? Sí, gracias. Ya. Gracias por la aclaración y por la corrección. Aquí es 2. Bueno, gracias. Seguimos entonces. La tercera ecuación sería menos x1 más x2. Y como aquí dice menor o igual, corresponde también una holgura positiva. Más S3 igual a 1. Y finalmente la cuarta ecuación sería x2 más S4 igual a 2. Y podemos hacernos campito acá, ¿sí? Un poquito de campo. Y podemos decir que, además, tenemos que escribir que x1, x2, S1, S2, S3 y S4, con las comas correspondientes, ¿sí? Deben cumplir con la ley de la no negatividad. Entonces, quiere decir que S1, S2, S3 y S4, que serían variables de holgura, aquí vamos a poner así, estas son, se van a llamar desde ahora variables de holgura. Siempre tienen que ser, al margen de este signo, siempre tienen que ser positivas o en el peor de los casos igual a 0, nunca negativas, ¿no? S1 no puede, no estoy hablando de este signo, S1 nunca puede, no puede tomar ningún valor de negativo. S1, S2, S3 y S4 cumplen con la ley de la, porque aquí estamos demostrando eso, ¿no? Así sea cualquier desigualdad, S1 son valores positivos o 0. Entonces ven ustedes, en ese problema ya se han Creo que pasó un problema con el internet del ingeniero, muchachos. Sin embargo, falta media hora para que acabe la clase. Esperaremos un ratito si es que vuelve. Si no, yo creo que la clase acabará, pero esperaremos que el Inge vuelva. Yo creo que tuvo un problema con el internet.